¿Cómo están, señores? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Qué tal, Giuseppe? ¿Cómo está, Piero? Bien, profesor. Yo te he dicho Piero, no me has dicho nada. ¿Qué tal, Giuseppe? Bien. Feliz, profesor. Gary César. Ustedes saben que la sesión de los días jueves es muy corta, ¿no? Vamos a planificar qué hacemos en estos minutos. Mire, les he conseguido ahí unas prácticas 2 de ciclos anteriores, ¿ya? Eh, Vamos a comentar un poquito. Esperemos un minutito que vengan más, ¿sí? A ver. Sí. Ustedes supieron que falleció un profesor de la facultad, ¿no? Con el que yo compartía la oficina. ¿No? ¿No le pasaron la voz? ¿No le comunicaron nada? ¿Qué están haciendo? ¿Están desayunando? ¿No? ¿Están ahí? Sí, profesor, Sí, sí. buenos días, profesor. Sí, sí, pues, profesora mía, es que a mí en particular me ha afectado bastante. Uy, caramba. No es que después que fallece buena persona, muy sano fue, muy sano. Ahora el problema es la que queda, tiene una niña. Estudia medicina en San Marcos. Ustedes saben que en San Marcos tú no te puedes descuidar. Es como ustedes los primeros ciclos, es un poco complicado trabajar y estudiar, ¿no? Ahí, pues todavía está en cuarto año, son como 10 años ahí. El problema es la que queda. Acabo de conversar con ella. Hay que seguirla apoyando, ¿no? Eh, yo fui a verlo antes de ayer. Primera vez en 35 años que yo he ido a la uni en la noche. No, es la tercera vez. Tercera vez. Y el tráfico a las 7 de la noche es horrible, ¿no? En Javich con la Panamericana Norte. Me despedí. Ahí está. Era 100% naturista él. No comía carne, pollo, pescado, nada. Era evangélico, era cristiano. Y donde fui justo era una iglesia, un templo que les habían prestado a su hijita. No ha sido COVID, no ha sido COVID. Ya sus pulmoncitos, me dijo su hijita que ya no le dieron más. Según los médicos le dijeron que a él le afectó hace tiempo ya la tiza blanca, se le acumuló. Bueno, vamos a compartir entonces algunos materiales. Les envié algo, creo, sobre diferencial total, creo, ¿no? Y algo sobre regla de la cadena, ¿no? Sí, profesor. Ya. En regla de la cadena al final aparecía algo de derivada direccional. Ese tema sí lo vamos a desarrollar de todas maneras el sábado. Hay que hacerlo bien. Es un tema muy bonito porque se presta para las aplicaciones. Entonces hay que hacerlo ahí, ¿no? A ver, tenemos poco tiempo acá, ¿no? Por lo menos comentemos algo, a ver. A ver acá. A ver, esto es... Ya. La diferencial total tiene que ver mucho con lo que tú has hecho con cálculo diferencial. O sea, cuando tú has hecho con una sola variable, o sea, tenías acá,
Y por ejemplo, yo hago primero la recta tangente y después pongo la función, ¿no? Ya está. Algo así. Entonces acá tenías el punto x sub 0 y tú le incrementabas a esa variable. Incrementar significa sumar o restar, ¿no? Y normalmente yo lo hago grande acá. Entonces este sería el x, el incremento de x, ¿no? Entonces aquí va a haber un x sub 0 más incremento de x. Entonces estos valores que voy a encontrar para la función de acá, y igual a f de x, tú le escribes así. Entonces, ¿sí? Y lo hago con rojito mejor acá, para que se note esto, miren. Esta expresión de acá, más arriba. Así. Para que no vean que es la misma, ¿no? Ahí está, mejor así. Ya está. Y acá sí. Entonces aquí, esto tú lo podías expresar aquí. Tener acá un f de x0. Y aquí poner un f de x sub 0 más h. F de x sub 0 más el delta x. O f de x sub 0 más h. Esta diferencia tú la calculas. No es que están en la función. Están en la función. Entonces, este incremento de acá, de esta función, tú la puedes calcular. Pues. Es f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. A veces va a dar positivo o a veces va a dar negativo, dependiendo si la función es creciente o decreciente. Es por eso que en las interpretaciones hay que tener cuidado, ¿no? El que te salga negativo un incremento no quiere decir que la interpretación va a ser negativa, sino tú lo interpretas diciendo, por ejemplo, que disminuye, que aumenta, etcétera, etcétera. ¿Cuál era el otro asunto acá? ¿Dónde entra a tallar la derivada, no? Nos dijeron acá, e interpretaron ustedes acá, que f' en x sub 0 es la pendiente, ¿no? Es la pendiente de esa recta tangente de acá. Es la pendiente de esa recta tangente. Entonces teníamos acá, verde aquí, que es un alfa. Entonces eso ahí es la tangente de alfa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este de acá es el incremento de x. Entonces, esta expresioncita de acá es el diferencial. Ese es el diferencial de y. Y ese diferencial de y, de acuerdo con lo que estamos escribiendo, ¿qué cosa es? Es la tangente, ¿no? Sería f' de x sub 0 por el incremento de x. Y ahí salía el resultado que tú tenías, ¿no? Donde tú comparabas el incremento de f con la diferencial total. Y decían que eran aproximados. Si tú lo observas acá, cuando esto de acá es más chiquitito, esta diferencia de acá es mínima. O sea, mientras más bonita sea la curva, se acercan más o se acercan menos. Pero cuando es una recta, pues ya no hay nada, ¿no? Antes nosotros analizamos cómo doblaba ahí y le llamamos curvatura. Por ahora quería comparar esto, ¿no? El incremento de f con el diferencial de f. Se llega a verificar que esos son aproximados. ¿De acuerdo? Este es el valor exacto y esta es la aproximación. Para valores, este de acá con este deben ser, este es pequeño comparado con el de acá. Porque este de acá puede ser una producción de pernos, por ejemplo, de 10.000 pernos. Yo quiero saber qué pasa cuando le aumento 10 pernos, ¿no? Entonces, es comparado esto con esto. ¿Qué es lo que pasa acá con las funciones de varias variables? A ver, terminamos acá. Borro esto y borramos acá. Tenemos con azul. Nosotros ahora lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Tenemos si W es igual a una función de varias variables. Entonces aquí tenemos que
el incremento de f, en este caso, de esa función, de x sub 0 para un incremento h, debería ser f de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Ese es el valor exacto. Cuando tú y yo conoces la función, conoces el incremento, lo evalúas y lo restas. Y aquí es donde aparece la diferencial total. La diferencial total. Ya está. La diferencial total es parecido. Es la derivada, pero para nosotros la derivada es esto, ¿no? Por el incremento, pues, es h. Pero traduciéndolo, para nosotros el vector derivada es el gradiente de f en x sub 0. ¿Y quién es el vector incremento? De x1, de xn, o h1, h2, etcétera, etcétera. Es por eso que ustedes lo ven en los libros. Ya sabemos que esto de acá está formado por las derivadas parciales. Entonces tú lo vas a ver así, ¿no? Es el producto de eso de ahí sería la derivada parcial de f respecto de xy por dxy. De igual 1 hasta f. Pero posiblemente no lo hayas visto así en el libro. En el libro de repente lo has visto simplemente así, ¿no? ¿Qué pasa si tienes solamente dos variables? ¿Quién es nuestra diferencial total? La diferencial total de f en xy. Es la suma de esos productos, ¿no? Sería f sub x por dx más f sub y de y. Entonces, matemáticamente no es problema escribir una diferencial total. El problema es cuando lo aplicas a veces, ¿no? Y hay que ver ahí el significado de ese diferencial. Hoy día se usa poco en realidad, porque también hay que sincerar las cosas. Lo que hoy día con la matemática discreta tienes otras formas de aproximar, tienes otra forma de ver un acercamiento. Entonces, comparamos estas partecitas de acá, esto de acá, y lo comparamos con esto de acá, también hay un resultado muy similar, ¿no? Ese incremento de f en x sub 0 es aproximadamente la diferencial total. Ahí está. Esos son aproximados. Este es el valor exacto y este es lo que calculas mediante diferenciales, esa diferencia. O sea, la diferencial es prácticamente lo que aumenta la función. ¿De acuerdo? Lo que va a variar la función. No es una derivada, por si acaso. Eso es lo que aumenta. Porque cuando nosotros hemos hecho la definición acá, cuando nosotros hemos escrito, permítame escribir acá, un poco acá, esto. Permítame escribir aquí a la derecha. Esto ya escapa lo que está ahí. Cuando tú has escrito esto así, f de x sub 0 más h menos es igual a f de x sub 0 más a por h más h por phi de h, donde este límite de phi de h es igual a 0, cuando h tiende a ser 0. Entonces, ¿qué significa? Que, con azul acá. De esto de aquí sacamos así, pues, ¿no? F de x sub 0 más h menos f de x sub 0. Y al otro lado, ¿qué queda? Ese a es la derivada. Y aquí ponemos el h más algo que tiende a 0. Eso tiende a ser 0. Este de acá es la diferencial total. Y esto de acá es el incremento de la función. Es por eso que son aproximados. Porque la expresión... Dígame. O sea, ese vector A era al fin el gradiente. ¿Cómo? El gradiente era el vector A. Claro, o sea, él dice que existe un vector A y hay un teorema que dice, ¿no? Entonces, si una función es diferenciable, entonces existen todas sus derivadas parciales. Entonces, este vector de aquí es el vector derivada. Esta es la derivada de f en x sub 0.
Pero después vimos el teorema que ese vector derivada se convierte en gradiente. Ya cuando la función es diferenciable. Ese fue el teorema 1. Si la función es diferenciable, entonces existen todas las derivadas parciales y la derivada es ese gradiente, ¿no? O esa derivada está formada por las derivadas parciales. La mayoría de libros lo hace así, ¿no? No hace gradiente. Él primero dice, si es diferenciable, entonces SA es el vector derivada, le pone ahí. Listo. Pero como ya me adelanté, entonces veo que el gradiente, ¿qué cosa es? Está formado por las derivadas parciales. Entonces, ahí apresuramos un poco. Yo iba a lo siguiente. A ver, yo iba acá a lo siguiente. Esto borramos acá. Creo que sí les mencioné eso de ahí, ¿eh? Que ese vector A es la derivada. Y es un único vector, por si acaso, que cumple, ¿no? Ahora acá. Bueno, esto no es problema. De repente hay un asunto acá. Cuando tú tenías con una sola variable, ¿sí? Tú podías poner incremento de X o diferencial de X. Pero en cambio, el incremento de Y no es el diferencial de Y, pues son aproximados. ¿Qué pasa cuando hay dos variables? Pues Z igual a F de X. El incremento de X es el diferencial de X. Y el incremento de Y es el diferencial de Y. Pero, cuando hablas de incremento de Z, no es la diferencial de Z ya. Esos son aproximados. No es que esa es la variable dependiente ya. ¿Estamos de acuerdo? Las independientes, esas sí son iguales. El incremento con su diferencial. A ver, creo que ahí les di un material para que ustedes calculen acá. A ver. No sé si... A ver, vamos a dejar de compartir acá. Creo que acá lo estamos viendo. Creo que les di algo sobre esto. A ver, no están viendo, ¿no? Sí se ve, Sí, profesor. sí, el profesor estaba presente. Ya está. Por ejemplo, acá, yo lo que traté de presentar es algo muy pequeño, ¿ya? Pero de ahí salen varias cosas. O sea, habla, por ejemplo, de un recipiente de forma cilíndrica, dice, con tapa. Entonces nosotros vamos pensando que ese recipiente, por ejemplo, podría ser un hemisferio coronado, por ejemplo, con un cilindro, por decir, ¿no? Podría ser una especie cónica coronado con una parte de esta forma. Entonces, la forma del recipiente va cambiando, pero aquí salen varias cositas. Puede ser el recipiente de esta forma, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo, ¿por qué lo he subrayado con tapa? Porque la diferencia a veces en este problema chiquito es con tapa y sin tapa. Entonces ahí, si ustedes dicen, le piden acá, dice, use diferenciales. Cuando nosotros nos dicen use diferenciales, te están pidiendo el valor aproximado. O sea, no te piden el valor exacto. Para calcular la cantidad de plástico utilizada en la fabricación del recipiente. Cuando nosotros vamos a hacer de repente problemas de aplicación, entonces los datos que tú des tienen que tener sentido con el problema que tú planteas. Me explico. Dice 7 centímetros de radio y 16 centímetros de altura. Por ejemplo, no va a ser, por ejemplo, la empresa quiere fabricar tachos de basura, por ejemplo, para una empresa que no guarda la compostura, ¿no? ¿Podrían ser vasos? Posiblemente, ¿no? ¿No? O sea, hay que tener un poquito de cuidado cuando pone uno el problema y pone los datos, ¿no? Y lo que tú obtengas también a veces, por ejemplo, si es de utilidad, no vas a decir que va a ganar 3 soles, por decirlo. Pues ahí le cambias de unidades, puede ser en cientos de miles, en cientos, entonces le cambias para que tenga relación. A ver, volvemos acá.
Borramos esto, pero no tiene nada que ver. Entonces, más o menos ahí el problema es algo así. Forma cilíndrica. Entonces ahí, en este caso, tenemos algo así. Vamos a pintar acá. Vamos a pintar aquí. Ya está. Ya está. Ahí en lo que ustedes tienen el material les ponen las variables estándar, pero yo prefiero que ustedes les pongan otro tipo de variables para que vayas aprendiendo. Por ejemplo, llámale un A y un B o un radio y una altura, por ejemplo, ¿no? Entonces tú le pones ahí otro tipo de variables ahí. Ya está. Y te vas acostumbrando ahí. Ya SR y SH ya no es matemáticamente, sino dependiendo de ese problema. El asunto viene así, ¿ve? Dice que el radio, bueno, le pone radio, ¿no? El radio es 7, dice, ¿no? Las unidades importan, sí. Y la altura en este caso es 16. El problema se empieza a construir así, ¿ve? Dice que tiene tapa. El recipiente, dice, es fabricado de plástico con un espesor de 2 centímetros. Entonces, el autor de esto de acá está asumiendo que para todo es 2 centímetros, cuando lo usual sería lo siguiente, ¿no? Que en la parte de abajo, a veces lo han visto cuando son los vasos, abajo es un poquito más grueso, ¿no? Y en los costados es menos que lo de la base, dependiendo del material. A veces no le conviene, pues, porque de repente es de bronce y el costo sube. Y las partes laterales de repente es de otro grosor, y la tapa superior también tendría otro grosor. El asunto va acá lo siguiente. Con tapa quiere decir que en la parte inferior acá, lo hago con moradito. En la parte inferior de aquí, se supone que aquí va a haber un 0,2. Un 0,2. Y en la parte de arriba, mira, en la parte de arriba también hay un 0,2. Y para los costados, o sea, para los costados es esto de acá, ¿no? Para los costados es así, ¿no? Ya está. Ese grosor también es 0,2. Pero eso que está con rojo es del radio, ¿no? Porque ese es el grosor de los costados. Entonces nosotros podemos decir que el incremento del radio en este caso es 0,2. Pero el incremento de H, ¿cuánto es? Nos dice con tapa, quiere decir que hay grosor arriba, acá, hay un grosor acá, con la alturita, ¿no? La alturita. Y abajo también, pues, porque hay un grosor en la parte. Dice que son iguales. Yo digo que es 0,2 o 0,2 por 2. Nota que dice con tapa, ¿no? Y todo es 0,2. ¿Qué dicen ustedes? Ya, hay diferencia con que yo diga sin tapa. Profesor, Sin ¿qué tapa. pasaría? Ayer, sí, sí. No, pero Ayer, primero hay que hacer con tapa. Pues. Contéstame primero con tapa. ¿Cuánto sería? no, ni idea, profesor, creo. Profe, pero no depende si se considera con la tapa, también la altura se considera con la tapa o sin la tapa, pues no. No, pues se supone que ya tiene todo, se supone que ahí está todo ya, pues, ¿no? La O altura sea, del recipiente es todo, ¿no? Es como decir, tu estatura, pues, ¿no? Tu estatura dice, ¿acaso te mide sin pelo o con pelo? Es todo, ¿no? O sea, se supone que el dato debería ser así, ¿no?
Porque el otro caso debería haber sido, por ejemplo, la altura interior, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿sí? ¿Está bien la respuesta o no? Pero no, dije la altura, entonces yo considero que la altura es todo, ¿sí? O sea, es desde acá hasta acá. O sea, no me dice, mira la altura interior pues, del recipiente. ¿Quién me preguntó? Profe, entonces en ese caso, si te dijesen que el 16 centímetros fuese la altura interior, ahí sí cambiaría. Ahí sí cambia el problema. Claro, cambia el problema. Pero la respuesta vas a ver que es la misma, porque te habla de cantidad de material. Sí, la respuesta va a ser la misma. En una te puede dar positivo, el otro te da negativo, pero cuando tú interpretas, no vas a pedir, es como cuando nos sale una razón de cambio negativo, no voy a decir menos la velocidad del volumen, ¿no? Sino tú interpretas la velocidad nomás. Acá lo que quieres interpretar es cantidad nomás. Es que lo que pasa es que hay funciones crecientes y decrecientes. O sea, un ratito acá. Cuando tú tienes acá, hay funciones que son así, ¿ves? Entonces, acá está el x sub 0, tú le aumentas acá, por ejemplo, x sub 0 más 1. Entonces, tienes acá la diferencia. Pero, ¿qué pasa si es decreciente? Ahora se entiende el asunto, ¿no? Cuando tú vas a restar, entonces uno te da positivo y el otro te da negativo. Entonces, pero a ti te dice la diferencia, ¿no? La diferencia es tanto, ¿no? Es 7, es 8, ¿no? No sé si captan la idea. Oiga, este es de un ejercicio de Senatia. No me va a empezar mal. Tampoco se hagan problemas, por ejemplo, si hay un enunciado y tú lo interpretas de una forma, también lo escribes, ¿no? Por eso acá yo quiero hacer hincapié en lo siguiente. ¿Por qué creen que yo soy partidario también de poner este combinado? No todo es hacer tarea. Para que tú tengas tiempo de ser autor de lo que tú escribes. Dos personas pueden tener la misma idea, pero no pueden escribir lo mismo el 100%. Algo tiene que variar. ¿Ya? Bien, volvemos acá. Entonces, una cosa era con tapa, por eso es que lo subrayé, pues, con tapa. Entonces, esa altura tiene que ser por 2, pues. O sea, la variación de esa altura no es solamente 0,2, sino es 0,2 por 2, pues. Ahora, así tiene que ser. Y otro problema es sin tapa. Entonces, sin tapa sí es 0,2 la variación de la altura. No es que ya no habría el de arriba, pues. El depósito ya sería sin tapa, ya la altura solamente lo mediríamos hasta acá nomás la altura, hasta ahí sería 16, ¿no? Bien, y de ahí viene la construcción pues de la función, ¿no? O sea, que en este caso no es complicado. Yo le he puesto con esas variables, entonces acá nosotros tenemos acá un volumen, que es la cantidad de plástico, ¿no? Que se tiene que utilizar. Ahora, ¿por qué tendría que ser volumen? ¿Por qué área? Porque tú cuando vas a construir mayormente son moldes, ¿no? Y esos moldes viene líquido, ¿no? Bueno, y ese volumen para nosotros puede ser en este caso pi por el radio y la altura, ¿no? Ya está. Entonces ya tienes tu función ahora ya. Entonces la función f es esta de acá, ¿ves? Entonces dices, esa función de ahí depende solamente de r y de h. Entonces podemos decir acá, esto es pi r cuadrado por h. Listo, tiene dos variables independientes. Y la variable dependiente es v mayúscula. Y ahí le haces su arbolito y le calculas. Ahora, cuando vas a escribir acá, la diferencial total debería ser b sub r por dr más b sub h por dh. Yo le he puesto r y h. Ojo que el dominio tú ya lo tienes ya. Ni r ni h pueden ser 0. Y la mayoría de los resultados que ustedes vean en la matemática continua, que es la estándar,
son para interiores nomás. Cuando tú haces por los costados, es complicado. Es, por ejemplo, el ciclo pasado que han hecho. A ver, por ejemplo, han hablado de integrales, por ejemplo. Integral, la definición dice que la función tiene que ser continua en el cerrado. Cuando no es continua en al menos un punto, ya vienen las impropias, pues. Pero ya eso es otro tema, ya. Ese ya no es integral definida, ya. Eso se llama impropia. La integral definida es una sola y tiene dos métodos nomás. Sino que a veces nos presentan un montón de cosas. Esas son técnicas, ya. En integral definida solamente hay dos métodos. El cambio de variable y el por partes. Esos son todos. Y ahí viene cómo haces por partes, con una sustitución, el cambio de variable, con trigonométrica, etcétera. Descomposición en fracciones parciales, ¿no? Pero eso ya son técnicas. Bien. Entonces, manejar bien los resultados que siempre son en él, es en el interior ahí. Y ahí coloca los datos. Y de ahí lo evalúas. Y todo resultado, todo problema que venga así de aplicación, lo tienes que interpretar. O sea, se tiene que escribir abajo un texto. No se olviden eso de ahí. Es por eso que la idea es darle mejor las imágenes que tú presentes. No sé si usted, ¿con qué envían sus imágenes? ¿Usan el PDF y lo escanean con CamScanner o no? Foto de frente a veces. Sí, yo no uso mucho, pero yo les puedo presentar acá un videito y después si gustan se los comparto. No sé si lo tengo por acá. A ver. Bueno, terminemos con esto primero. Entonces, como ya tiene los datos, entonces tú lo vas a evaluar ahí. El cálculo para mí ya pasa a segundo plano, siempre y cuando tú hayas planteado bien el problema. La función, me escribes quiénes son las derivadas parciales que están ahí y de ahí lo evalúas y lo interpretas. Entonces acá no es un problema gigante, no puedes decir para la construcción de 1000, lo que es por 1 lo multiplicas por 1000. Voy a borrar, no sé, porque acá el que lo ha propuesto lo hace con sus variables estándar, X y Y. Listo. Él de frente coloca ahí, coloca la diferencial total y evalúa, ¿no? Tiene que colocar acá los datos, ¿no? Ahí está, de Y y de X, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? El de Y, que es la altura, ¿no? Y es la altura es por 2, ¿no? Y si fuera sin tapa, sería 0,2 también, porque son iguales. Pero anda pensando que no son iguales, pues, el grosor del contorno con la alturita. Son distintos, ¿no? Ya está. Y ese 64,4 por pi lo interpretas, o sea, no termina el problema ahí en 202, algo. Porque la pregunta que te dice, use diferenciales, ¿no? Para hallar la cantidad de material o de plástico que se va a utilizar, etcétera, etcétera. Entonces, tú tienes que interpretarlo, ¿no? Por ejemplo, allí, bueno, te puedo aceptar la respuesta, pero no está 100%. ¿Por qué? El que lo lee, mayormente lo lee, de repente es uno que no tiene que ver nada con los problemas de conocer ahí, dice, podrías incrementarle acá, sí, ¿no? A ver acá. Para fabricar, para fabricar el recipiente de radio tal y altura tal faltaría, ¿no? ¿De acuerdo? Para incrementos tal se necesitaría aproximadamente esto de acá, centímetros cúbicos, para que esté preciso y esté cercado el problema. Porque ahí dice un recipiente, pero no te dice más, ¿no? Profesor, una consulta, ¿qué pasaría si fuera sin tapa, profesor? ¿Cómo cambiaría la fórmula? Acá nomás, D1. no hay fórmula, este de acá nomás varía. O sea, ya no habría dos, pues, solamente habría uno nomás, ese sin tapa. Ahora, no me vayas a preguntar, profesor, ¿y qué pasa si pongo dos tapas, pues? Ya, cuando es con tapa hay dos, pues, un grosor arriba y un grosor abajo. Si hubiera sin tapa, ya no hay este de acá, pues, solamente está el de acá. Entonces acá sería 0,0,2. Te digo, ¿no es? A ver, ¿qué hay ahí?
por lo que veo no lo han leído. ¿Ah? Dice, una compañía importadora, dice, desea introducir, dice, en el mercado nacional impresoras 3D. Sí, me está ganando la hora. Yo le voy a avanzar un poquito. Por ejemplo, cuando dice, hablan de impresora 3D, por lo menos ustedes vean de qué se trata hacer trabajos en impresoras 3D. O sea, que es ilimitado eso, no tiene techo. Si bien es cierto la tecnología, pero las impresoras 3D están dejando sin trabajo a muchos, ¿no? Imagínate el diseño de los aros, de las joyas, ¿no? Cuando uno se manda a hacer los implantes, pues, ¿no? A veces nos empieza a hacer el mecánico dental los moldes para que lo pruebe, mastique, ¿qué no ha pasado uno, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que...? Hoy día ya no, ya. O sea, que es una precisión única y no te estás probando, por decir, ¿no? Y hay otras cosas por ahí. Dice, se estima que si cada impresora del tipo A se vende en X miles de soles, aquí le pone unidades ya. X está en miles de dólares y la impresora del tipo B en y miles de dólares. Entonces, esto dice, se venden, este es el número de impresoras del tipo A. Este es el número de impresoras. Nota que depende del tipo A y el tipo B, ¿no? Y este de acá es el número de impresoras del tipo B. Si el costo de cada impresora es 10,000. Ahora, acá nos dice que las de A, voy a ponerlo mejor así, que las de A se venden en X miles y su precio, cada impresora, entonces este es el precio unitario, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo resto, por ejemplo, se venden en X miles? Entonces, ¿qué pasa si yo resto X menos 10? ¿Qué representa? La ganancia. La utilidad, pero de una impresora, ¿no? Por cada impresora de tipo A, ¿no? ¿Está bien? Eso es lo que gana por cada impresora. ¿Y cómo saber cuánto gana? Acá por varias, acá lo dice, ¿no? Se venderán, dice, 40 menos 8X más 10 impresoras del tipo A. Entonces, si eso yo lo multiplico por 40 menos 8X más 5Y, ¿qué cosa estamos sacando ahí? La utilidad de las impresoras de tipo A, ¿no? Esa es la utilidad de las impresoras de tipo A. O sea, lo que yo gano en una, lo multiplico por el número que ha vendido. Pues ahí saca. Lo mismo haces con el otro. Por acá de repente no hay problema. Entonces, más adelante esto se va a resolver en qué sentido. Vas a encontrar o hallar una función utilidad, una función costo y se va a pedir, en este caso X en miles, a cómo se deben vender las impresoras del tipo A y la del tipo B para que se pueda hallar o determinar una utilidad máxima, por ejemplo. Ese es el objetivo de esta parte de funciones. Bueno, y ahí, ¿qué pide? La función utilidad. Nota que una cosa es el dominio matemáticamente y otra cosa es en el problema. ¿Qué pregunta en B? Si X es 20 y Y es 40, entonces hay que hallar esto de aquí, ¿no? Pero una vez que hallemos la función utilidad, quiere decir que el paso A es el más simple, el más fácil, pero es el que determina las preguntas. Y cada valor que tú obtengas ahí lo interpretas. Por si acaso está resuelto, ¿eh? Está resuelto, sino que yo estoy explicándole por qué el asunto, que las unidades sí importan, ¿ya? No siempre el número de impresoras, por ejemplo, nos da con una sola variable, puede depender de las dos variables. ¿Qué más pregunta? Bueno, desde que use diferenciales ya estaría mal para estimar, ¿no? Use diferenciales Doctor, para determinar, ya te está diciendo, dígame. eh, ¿qué significa que dependa de las dos variables? ¿Qué No te voy significa a eso? contestar, no te voy a contestar, Giuseppe. Ah, ya. Igual, Hijo, que te digan que depende de las dos variables, ¿qué significa? No sea malo, pues, Giuseppe. A ver, no sé qué me encuentro acá. O estoy mal yo.
A mí O me no, gustaría ver eso, profesor, también, porque no... esta es la utilidad y te dice que, a ver, pues te está pidiendo esto, pues, que depende de las dos variables. Puede ser, por ejemplo, x más y, puede ser x menos 2y, que dependa de las dos variables. Eso te está pidiendo. Ahora, ¿cómo lo determinas? Hay que hallarlo, pues. O sea, es que alguien me puede decir, profesor, la utilidad es su, pues, y se acabó, ¿no? No, pues hay que determinar que dependa del problema y puedas. Ahora, hay varias formas de expresarlo, pues. Por lo que yo veo, no lo han revisado el material. Y a mí me gustaría que cuando yo deje un material, por lo menos lo lean, ¿sí? Porque si no, no estamos haciendo nada, pues. Sí, profesor, acá. Y el problema está resuelto. El problema está resuelto. Sino que yo estoy dando un panorama alrededor nomás. O sea, cómo se podría modificar, cómo se podría cambiar. Está resuelto. Ahí está, ¿ve? Va obteniendo las dos utilidades de la suma, pero lo expresa de esa forma porque es mejor. Pero ¿no entendió eso, Giuseppe? No, sí, sí, sí lo estudié. Ya, yo creo que sí, pero sí. Sí, profesor, sí, visto. Lo que pasa es que en las unidades hay que tener cuidado. Como está en miles, ese 1500 no es. Pues, y hay que interpretarlo nomás, ¿no? El día de mañana, su profesor va posiblemente a algunos ejercicios. Sí, lo que pasa es que me gana la hora, tengo que tomar lista todavía. El día sábado sí hacemos todo lo que corresponde y hacemos ejemplos aquí matemáticos también, porque no todo es aplicación, hay que saber las dos. Sí, trate de leer los materiales que yo le dé la próxima, porque si no, como comento, y tengo que enviarles así, porque como es texto, entonces no me voy a poner en el momento de escribir todo eso, pues, ¿no? Por eso es que les envié para que por lo menos lo lean y aquí justificamos alguna cosa. Profe, disculpe, ¿hasta qué tema vendría el examen 2? Hasta lo que hagamos el sábado. ¿Derivada direccional va a venir? Sí, sí, sí. Ya, Hasta ahí. profesor. Sí, sí, hasta ahí. Ya, en lugar de llamar lista, le voy a enviar un material mejor. No sé si lo compartimos acá. Un ratito. Mejor, ¿ya? Sí, porque. A ver. Un ratito. No sé si lo tengo. Creo que eso se hace con él. Dejo acá. Se hace con el chat, ¿no? A ver. A ver, un ratito. Y por favor lo leen, ¿no? Tenemos una práctica 2. A ver, miran ahí. ¿Llegó? Sí, profesor Diego. Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Puta madre, lo leen, ¿ah? Mañana, no, el sábado, saco la pizarra y va a decir. A ver, acá. Ahí les estaba buscando. Es que yo casi no tengo, pues le dije la vez pasada. Ahí apareció otro, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor. Que tenía uno. Pero no es definitivo. El día sábado arreglamos el temario. A lo más sería algo de derivada direccional, ¿ya? No sé si tengo acá. Les he dado ahí uno que dice práctica 2, 2022. ¿Sí? No, solo de 2018 uno y 2019 2, profesor. Ahí va, entonces. Sí, profesor, Ya gracias. está. Listo. ¿Está bien? Sí, profesor, muchas gracias. Ya está.
Sí, lo que pasa es que yo tengo que preparar unas cosas todavía, por eso es que no me alcanzaría para tomar la asistencia. El día sábado rellenamos algunos huequitos. Por ejemplo, en diferencial total le voy a encargar al profesor que les haga ejemplos de diferencial total, regle la cadena y de repente haga una introducción, algo de derivada direccional si le alcanza. Si no, yo el día sábado en 3 horas es suficiente para hacer derivada direccional, ¿ya? Porque ahí hay algunas aplicaciones que hay que interpretarlas también. Y hasta ahí sería pues la práctica de la próxima semana. Pero ten en cuenta que ya viene el parcial también, ¿ya? Bien, ahí les envío algo para que lo consideren, ¿sí? Creo que eso sería todo. Sí. ¿Qué están esperando? La lista. Ah, no, ¿ya nos retiramos, profesor? Sí, ya. Ah, ya. Yo le voy, siempre, no le digo es que los días jueves es muy rápido. Yo iba a pedir permiso, pero no se puede dejar aunque sea hacer unos minutos. Yo en pocos minutos hago un montón. Les he dado ahí el material, pero ¿saben qué? Le voy a revelar que la próxima, por lo menos lean el título, ¿ya? Para ver de qué se trata. Ok, profesor. Gracias. Hasta luego, profesor. Ya. Yo acá Gracias, voy profesor, a nos poner vemos. la asistencia, le voy a poner a todos. Ya, listo, con eso. Ahorita. Gracias, profesor. Profesor, muchas Gracias, gracias. profesor, buen día. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Vamos a poner acá Hasta el luego. tema de clase. Profesor. Inicial. Acá, esto. Listo. Ya está. Ya, muchas gracias. Ahora sí, ya puse asistencia a todos. Salimos. No, primero, acá no se graba nada, ¿no? Ya está, chévere. Nos vemos el día sábado. Gracias, ¿ah? Profe,